Saludos a todos y buenas tardes. Soy Chus Morante, conservadora y restauradora de bienes culturales que trabaja fundamentalmente en la isla de Fuerteventura. Durante años los púlpitos, retablos, pinturas murales, esculturas han sido el objeto de mi estudio y de mis horas de trabajo. Ahora quiero presentarles uno de los más complejos por sus características y sobre todo por la historia material de la misma obra. Es el cuadro de ánimas de Santo Domingo de Guzmán de la iglesia de Tetir. En primer lugar, situaremos esta pintura entre el grupo de los 11 cuadros de ánimas que se localizan en nuestras iglesias y ermitas, 28 de ellas declaradas bien de interés cultural, por lo que están protegidas por la ley, así como todos los bienes de interés que permanecen en su interior desde hace tantos años. Aquí tenemos como ejemplo 5 de estos magníficos cuadros. Este es el de Betancuria, que es el de mayor tamaño. La Oliva, que guarda muchas similitudes con el que nos ocupa. Ampuyenta, que podríamos considerar como el de mayor calidad, aunque siempre es arriesgado esto de decir el mejor en algo que no se puede medir. Y el de Agua de Bueyes, traído aquí porque es completamente diferente a todos y porque también presenta una buena ejecución. Como se ve, desgraciadamente en el pasado sufrió los efectos del agua de lluvia justo en el centro de la obra. Y por último presentamos el de Casillas del Ángel, de menor tamaño y que pasa desapercibido por su escasa calidad, así como el marco. Aunque lo que realmente sucede es que se encuentra muy sucio y totalmente cubierto por un mal repinte. Posiblemente su intervención nos aportaría descubrimientos interesantes. Sorprende el número de estos grandes cuadros que posee Fuerteventura en comparación con el resto del archipiélago. Aunque también es sorprendente que todavía conserve 35 retablos, 15 púlpitos y 12 pinturas murales, además de 6 puertas policromadas de sacristía y 15 tronos de procesión, sin contar las esculturas y las pinturas, que son numerosas. En los últimos tiempos todo este patrimonio se viene dando a conocer mediante investigaciones que desvelan nuevos descubrimientos. Describiendo lo que representan los cuadros de ánimas, diremos que tratan sobre el juicio final, estratificado en planos que van del infierno a la gloria. En Tetir se ven claramente estos planos: arriba la gloria, en el centro los protagonistas y más abajo el purgatorio y el infierno. Estas obras se realizan a partir del Concilio de Trento, aquí en una de sus sesiones pintada por Elia Naurizio, en la misma época de este concilio, que duró 13 años a mediados del siglo XVI. En Trento, al norte de Italia, se fijan los conceptos religiosos de la Iglesia católica tras la división que supuso la Reforma protestante realizada por Lutero. Uno de estos conceptos es la existencia del purgatorio y la legitimidad de las indulgencias. Para su difusión se crean las cofradías de ánimas, que tienen gran arraigo en Canarias desde finales de ese mismo siglo. Ellas son las que hacen los encargos sobre los que llamamos cuadros de ánimas, que son representaciones de las tesis de Trento y de la Contrarreforma. Este es el arcángel San Miguel, que normalmente ocupa el centro, como el personaje principal de la escena. Aquí vemos al de Ampuyenta, que lleva la indumentaria de un guerrero porque en el catolicismo él es el jefe de los ejércitos de Yahvé. Y como es el juicio final, está pesando con su balanza las almas para saber si irán al cielo o al infierno. Tiene también gran protagonismo la Virgen, seguimos en Ampuyenta, que suele ser la del Carmen, como intercesora de los que van a ser juzgados.
E incluyo aquí también a la de Agua de Bueyes, que sí es una representación diferente al resto. Los cuadros de ánimas de Fuerteventura descubren una rareza que llama mucho la atención a los historiadores de las islas, ya que es la única que incluye la representación del infierno en casi todos ellos, lo que añade gran expresividad a la escena. Este que vemos aquí es el infierno de Ampuyenta y este otro el de Betancuria. Normalmente los cuadros de ánimas tienen un gran tamaño. Este de Tetir mide aproximadamente 3,5 metros por 3. En el plano superior, en la gloria, aparecen la Trinidad y el universo, flanqueados por ángeles, músicos y otros que ofrecen flores o asoman entre las nubes. El más bajo es el nivel más complejo en cuanto a composición, ya que representa, por un lado, al purgatorio, con las almas entre llamas antes de llegar al cielo, y bajo él el infierno, escenificado dentro de un semicírculo donde, como hemos visto, los demonios hacen sufrir a los condenados. A los lados, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán tienen un papel principal, ayudando también a las almas a alcanzar la gloria. Su presencia es usual en otros muchos cuadros de ánimas, ya que ellos son grandes personajes históricos, santos y fundadores de las dos órdenes religiosas más importantes de la Edad Media, franciscanos y dominicos, que estuvieron presentes en la cristianización de Fuerteventura, y también en la de las otras islas, y en América después. Este Santo Domingo es además el patrón de Tetir, y con esta es la cuarta representación con diferentes técnicas dentro de la iglesia. Además de esta se le puede ver en escultura, en pintura mural y en el gran e importante cuadro del Rosario que queda frente a este del que hablamos. A ellos, a los más importantes personajes, se suma en los cuadros de ánimas un número variable de otros santos que los acompañan. En Tetir, en el centro, al arcángel le sigue a su derecha San José, el padre de Jesús de Nazaret. Después está su madre, la Virgen del Carmen, mediadora de almas, y en el extremo San Juan Bautista, llamado así porque es quien bautiza a Jesús en el río Jordán. A su izquierda está San Pedro, que lleva las llaves del paraíso. El personaje femenino vestido de azul, que bien pudiera ser Isabel de Portugal, nacida en 1271 como princesa de Aragón, que al casarse con el rey de Portugal consiguió, luchando por ello toda su vida, la pacificación del reino por sus constantes intervenciones en medio de las batallas entre su marido, el rey, y sus hijos, que le disputaban el trono. Pudiera esta reina y santa encontrarse en esta pintura por esa razón mediadora o por las importantes obras sociales que realizó toda su vida en favor de los más pobres. A su lado, uno de los más grandes pensadores del cristianismo, San Agustín, nacido en Hipona, una antigua ciudad de lo que hoy es Túnez. Posteriormente fue obispo de esta misma ciudad. San Agustín es un importantísimo filósofo y teólogo, habitual en los cuadros de ánimas y en otras varias obras majoreras. Y por último, en el extremo derecho, el rey Baltasar, del que dice la tradición es uno de los sabios que, según el Evangelio de San Mateo, fueron a adorar al Mesías cuando nació en Belén. La teología asocia el encuentro en Belén de los sabios venidos de Oriente, que no magos ni reyes, se supone que astrónomos, con la relación ciencia y Dios. Puede deberse a esto la inclusión de Baltasar en el cuadro, ya que el autor, del que hablaremos a continuación, en alguna otra obra nos dé alguna pista sobre su interés por la ciencia, pero esto es solo una conjetura más. Que en el cuadro se cuentan hasta 64 personajes. Entre los detalles me gusta destacar la balanza donde el arcángel pesa las ánimas y donde en ese momento están las buenas obras, como leemos. Y la representación, que aparece a ambos lados, de dos pequeños intercesores que volando portan ánimas para llegar al cielo.
El cuadro de Tetir es uno de los pocos en la isla del que sabemos su autoría, ya que aparece en los libros de fábrica el encargo que se le hizo a Juan Bautista Hernández Bolaños, que lo llevó a cabo desde 1792 a 1800. Este artista trabajó mucho en Fuerteventura en las últimas décadas del siglo XVIII, y estas son algunas de sus obras. Y este es el cuadro de ánimas de Tefía, que según los autores Francisco Javier y Alejandro Cerdeña Armas en el trabajo publicado en el Anuario del Archivo Histórico del Cabildo Insular del año 2001, Tebeto 4, Bolaños podría ser también el autor de este cuadro de Tefía, realizado en fechas cercanas. Esta hipótesis se fortalece con estudios comparativos, como por ejemplo este, entre los rostros de una de las ánimas de Tefía y el de la Magdalena del retablo lateral de la Oliva. ¿Por qué este de la Magdalena? Porque durante la restauración de este retablo, en el año 2003, se descubrió en el testero donde se apoya la firma en gran tamaño de este artista, que ya hemos dicho que por esas fechas trabajaba en Fuerteventura. Sin embargo, al observar el cuadro de Tetir, me sorprendió el no haberme dado cuenta antes de que la obra que vemos no es la de Hernández Bolaños, la que hizo, porque esta está tapada por una intervención posterior. Sin duda, y por lo menos un siglo después, el cuadro se encontraba en mal estado y se decidió restaurar con los antiguos criterios que antes se empleaban, es decir, pintando otro nuevo encima. Si profundizamos en la conjetura de la misma autoría para los dos cuadros, podemos comparar las composiciones comprobando que hay detalles, personajes y elementos que se repiten. Así como en Tefía se repiten también los pequeños angelitos que vimos antes, que suben las ánimas al cielo. Son muy parecidos. Además, si nos acercamos mucho al cuadro, a simple vista observamos que existe otra capa de pintura bajo la que vemos. Aquí, en este detalle de San Agustín, se puede ver el escalón entre capas. Existe una superficie más alta y brillante que corresponde a un estrato de pintura original que es la antigua, craquelada y rota, y otra superficie donde se marca la tela, ahí donde se desprendió la pintura antigua. Y sin embargo hay un color general que tapa ambas superficies. Es el repinte con el que se tapó toda la obra de Bolaños, o lo que quedaba de ella. Y lo mismo sucede con este ángel músico que toca el violonchelo. El plano general del ángel músico y los detalles donde apreciamos pintura aplicada directamente sobre la tela y la misma pintura sobre otra capa subyacente más gruesa. También hay afloraciones que salen a la superficie. En algunos puntos se atisba, como aquí, que tras la figura de San Francisco hay un personaje oculto, una ánima que está eliminada de la obra actual. La ocasión de profundizar en este estudio vino dado por el encargo por parte del Cabildo Insular de la restauración del cuadro en el año 2017. Durante los trabajos se usaron otras técnicas analíticas para confirmar la existencia del cuadro oculto, como la luz ultravioleta, que nos hace ver cómo bajo la manga de la que posiblemente sea Santa Isabel, su vestidura antes se ornamentaba con flores y hojas, o pequeñas volutas, es decir, un estampado que ahora está debajo. Mientras que Dios Padre también presenta modificaciones en su capa pluvial de papa. Y probablemente no hubiéramos sabido de la existencia en el infierno de este pequeño demonio si no fuera por esta luz, invisible al ojo humano. Además, los análisis en el laboratorio de pequeñas muestras de los estratos de pintura nos indican la existencia de dos capas de óleo. En esta muestra recogida en la carnación, que se llama así a la parte que representa la piel, de una de las ánimas hay dos capas de pintura rosada muy diferenciadas, la 2 y la 3. Las partículas rojas son del pigmento mineral que da el tono, llamado tinabrio. Esta otra fue tomada en la túnica color azul del brazo izquierdo de San Pedro. Igualmente, las capas 2 y 3 se superponen, esta vez con índigo, que es un pigmento azul
que se extraía sobre todo de varias plantas y a veces de caracoles. La intención era hacer radiografías, pero esto es difícil debido a las grandes dimensiones del cuadro, pero no imposible. En aquel momento no existía ningún equipo portátil en Fuerteventura, pero no descartamos que se pueda hacer en un futuro. Por último, este ángel que ofrece flores nos sirve como ejemplo donde ver una ejecución técnica que nos indica una mayor modernidad que la utilizada comúnmente durante la última década del XVIII, que es donde se sitúa la obra en el tiempo. Técnicamente, en el siglo XVIII todavía la capa de óleo en una obra es delgada y plana, a excepción de las tantas veces realizadas por genios destacados como Goya o anteriormente Rembrandt o Velázquez, que como sabemos abrieron los caminos del arte. Pero no es hasta finales del XIX cuando podría un pintor común ser capaz de aplicar la pintura de esta forma tan libre y suelta, empastada y marcando el grueso trazo del pincel, como vemos que ocurre aquí. Bolaños nunca lo hubiera hecho así, sobre todo porque este tipo de pintura con esta pincelada que nos recuerda a la del impresionismo no hubiera sido comprendida en esa época. Todos estos estudios previos nos confirman que el cuadro que vemos no es exactamente el que pintó Batista, el que se documenta como de Batista, sino que ese está debajo, oculto por otro que se pintó aproximadamente unos 100 años después. Y ahora pasamos a conocer el estado en que se encontraba la obra. Desde el principio se podía ver que el peso del lienzo era tan grande que después de tanto tiempo se había descolgado, formando estos importantes abolsamientos en la parte inferior que provocaban deformaciones y otros problemas como pérdida de pintura y acumulación de polvo y suciedad. Aquí otros detalles de deterioros grandes como desgarros y orificios en el lienzo. Esto pasaba sobre todo en la zona inferior, que además estaba muy sucia, de manera que era muy difícil distinguir lo que había en el oscuro espacio dedicado al infierno, sobre todo. Se localizaron también muchas pérdidas de capa pictórica y suciedad, y por supuesto lo que llamamos pasmado, que es un opacamiento de materias en principio transparentes, como por ejemplo barnices, aceites u otros, aplicadas en la superficie de manera inapropiada para tratar de limpiar o proteger la obra, que al final acaba más sucia. Lo mismo que pasaba en el infierno, que no se podía ver nada entre la suciedad y los pasmados. A continuación vamos a ver qué tratamientos llevamos a cabo para solucionar todos estos problemas. El equipo de trabajo lo formamos Inma Álvarez, Carlos Valero, compañeros de Las Palmas, y yo misma. Los dos directores facultativos serán Loren Mateo Castañeira y Fran Díaz Guerra. Primero descolgamos la obra gracias a la colaboración de este otro equipo de trabajo, de construcción, de Santiago García, de Tetir, colaborador también en otras restauraciones anteriores. Y separamos el marco, que es original, de la misma época, hecho expresamente para esta obra y que sería restaurado a continuación. Y por último desprendimos el lienzo de su bastidor. Aquí aparecen los tres elementos ocupando casi la totalidad de la nave. Al fondo el marco, luego el bastidor en el centro y por último y más cerca el cuadro, que en la foto se ve ya protegido por papel. Esta protección se hace con papel japonés, que se emplea por su resistencia, y con cola natural, que se llama desde antiguo de conejo, porque está hecha con huesos y pieles de estos animales. Su finalidad es proteger a la capa pictórica de las manipulaciones y de los procesos siguientes. En detalle, la superficie con luz rasante y el papel adherido nos indican bien las deformaciones que teníamos en la tela y que había que eliminar. Pero una vez protegido ya se puede dar la vuelta al cuadro para poderlo ver por detrás y tratarlo. La mejor manera de darle la vuelta y transportarlo es enrollándolo sobre un gran cilindro. Una vez dada la vuelta pudimos examinar el reverso y nos encontramos algo que no esperábamos. Algo que alargaría nuestro trabajo por un mes más o menos, de una manera además muy dura porque trabajábamos siempre en el suelo.
La inesperada sorpresa fue que la intervención anterior en el cuadro no se limitaba a repintar la parte a la vista, la delantera, sino que en el reverso también habían aplicado una gruesa capa de pintura blanca, para sin duda dar mayor fuerza a una tela que seguro estaba muy deteriorada. Esa pintura blanca posterior en su mayor parte presentaba otra en el borde inferior, aunque más dura y de color oscuro. Seguramente por ser esta la zona con mayores deterioros, la correspondiente al infierno. En este esquema podemos ver todas las capas que finalmente adquirió el cuadro. La tela, la primera preparación, la primera pintura, la segunda, los barnices y suciedad. Fíjense aquí como el lienzo no es de una sola pieza. Esto siempre es así en cuadros grandes, porque los telares no tenían esos tamaños para hacer telas tan anchas. Así que en este tipo de obras siempre hay costuras. Pero aquí el telar era especialmente pequeño, por lo que había muchas de estas uniones, 10 exactamente, contando con otras 2 verticales. En un dibujo esquemático tal vez se pueda ver mejor. Este descubrimiento fue otra mala sorpresa porque las costuras son zonas vulnerables y en este caso causaron problemas a lo largo de todos los procesos. Vemos aquí con una luz rasante como el reverso estaba lleno de abolsamientos y deformaciones, así que como la pintura blanca era muy dura, aplanar la superficie era como hacerlo sobre un cartón. Después de unas cuantas pruebas con disolventes, tomamos muestras de estas materias, de la blanca y de la oscura, y las mandamos al laboratorio para conocer su naturaleza y en consecuencia cómo poder eliminarla. En esta muestra tomada en la parte inferior correspondiente al infierno, vemos esa gruesa capa gris con pigmento negro de huesos y carbonato cálcico, aglutinado con aceite de lino. El resultado es de una gran dureza. La recomendación del químico del laboratorio fue el uso de medios mecánicos y no químicos, lo que tuvo que hacerse por medio de pequeñas lijas eléctricas para rebajar el grueso cubrimiento, que no pudo ser eliminado totalmente al haber impregnado la tela. Las zonas más frágiles alrededor de los deterioros y en las costuras se limpiaron con bisturís. Y aquí vemos como el polvillo resultante de todo ello era continuamente aspirado. Cada zona y después del afinamiento de la capa debía permanecer bajo peso uniforme, respetando las costuras para no aplastarlas. Para eso cortamos 60 tablillas numeradas y adaptadas para cada zona. Una vez conseguido el aplanar la tela, se intervino en cada rotura y orificio mediante hilos, injertos y parches de tela o de nylon según el caso. Aquí Carlos colocando un parche de lino o mucho más fino y de nylon, según la zona y necesidad. Unos parches en costuras para reforzarlas y los injertos colocados en el borde inferior, el correspondiente al infierno, tan maltratado como vimos. Para tratar los bordes decidimos construir una mesa provisional y subir el cuadro a ella. El momento de traslado es siempre estresante porque sometes a la obra a manipulaciones delicadas, pero aquí ya lo podemos ver sobre la mesa y sin deformaciones, completamente liso. De manera más cómoda seguimos tratando los bordes y sustituimos la tela perdida en todos los orificios y desgarros. A continuación, hicimos tiras o bandas de tela de lino con las mismas medidas que el perímetro del cuadro para fortalecer todos los bordes y poder después tensarlo en el bastidor. Como ven, el proceso incluye un desplegado de extremos afinados a punta de bisturís para evitar que el borde de las bandas que está en contacto con el lienzo antiguo se marque por la parte anterior del cuadro con el paso del tiempo. En cuanto al adhesivo utilizado, hicimos pruebas de adherencia para optar por el más apropiado según las características requeridas. Se eligió el acrílico 498-20X de la casa Lascaux, especialmente formulado para estos procesos de restauración.
y ya en el cuadro con las bandas perimetrales colocadas. Aquí tenemos un esquema de los injertos, cosidos, bandas, partes, etc., aplicados al cuadro por el reverso con diferentes colores que los clasifican. Mientras tanto, el carpintero de Gran Tarajal, Josemi Padrón Cabrera, estaba construyendo el bastidor donde íbamos a tensar el cuadro bajo las directrices de Pepe Melián, el destacado carpintero de Antigua que lleva ya elaborados un gran número de estas armaduras de restauración desde hace muchos años. Se trata de un bastidor especial que permite los tensados, también futuros, cuando el cuadro comience a descolgarse por su propio peso. Esto se consigue mediante varillas roscadas colocadas en los ángulos estratégicos que van sueltos, no encolados. Además, los listones tienen los filos redondeados para que con el paso del tiempo no rompan la tela. Y como ven, se evita el contacto de todas las caras internas con el lienzo, rebajándolas hacia el centro de la obra. A continuación, dimos paso a un momento muy deseado. El cuadro fue colocado en vertical para seguir con la limpieza y la reintegración del color perdido. Primero hubo que eliminar el papel de protección. Las líneas blancas que se ven son del papel sobre las costuras que dejamos para el final debido a que son zonas delicadas. Y después pasamos a pensar en cómo acometer las siguientes actuaciones. Entonces montamos el cuadro y el andamio de manera que se pudiese acceder por las dos caras al tiempo para tratar, por ejemplo, los cosidos de las costuras que se encontraban dañados, la eliminación de suciedad y los barnices envejecidos se hicieron mediante operaciones de limpieza que son procesos siempre cuidadosos. Y finalmente se reintegró la capa del color perdido con pigmentos al barniz, utilizando la técnica de un micro rayado en las zonas de mayor tamaño, lo que hace esta reintegración discernible a primera vista, pero muy de cerca. Es decir, que nos permite, sin lentes ni luces especiales, distinguir el color original del aplicado por el restaurador. La superficie se protegió con un barniz, en este caso de resina damar, un barniz natural, de uso tradicional, y como el resto de los materiales empleados, reversible, es decir, que se puede eliminar cuando queramos. En estas imágenes se ve claramente algunos de los procesos, como el de la esquina inferior izquierda, la aplicación de un injerto en el faltante de tela, que posteriormente se estuca, para terminar con la reintegración de color y el barnizado, por resumir. O en estas zonas del infierno, al inicio, después con la luz ultravioleta y finalizados todos los tratamientos. Como aquí, donde apenas vemos a este demonio, y aquí con la luz ultravioleta, durante la limpieza y al final. Antes de ser montado, se restauró también el marco, lo que será explicado en otra ocasión, y después de unidos marco y cuadro, se procedió a colocar la obra en su lugar en la iglesia, no sin antes proteger el reverso de los restos que se van desprendiendo de la pared, del polvo, la suciedad y los insectos que anidan por detrás, con una tela flexible y porosa de microfibras sintéticas que permite el paso del aire, evitando así la condensación de humedad. Estas fantásticas personas del equipo de Valentín Alonso hicieron un gran trabajo colocando cada cosa en su sitio, que parece tarea fácil en las fotos, pero no lo es. La principal preocupación de los restauradores es el mantenimiento de los materiales que son el soporte de una parte de nuestra historia, en la que para dar rienda suelta a su creatividad, nuestros antepasados utilizaron la única manera en que podían hacerlo y de la que dejaron constancia casi exclusivamente en el interior de ermitas e iglesias. Pero también así nos enseñan un pasado que debemos conocer. Es un arte que está realizado con técnicas manuales y en gran parte por artistas populares y autodidactas,
con una calidad que el supuesto progreso ha dejado atrás. Son obras únicas que el paso del tiempo, como ocurre con todo, deja moribundas o las hace desaparecer. Así que nosotros les devolvemos una nueva vida. El mantenimiento de estas obras es esencial para no perder nuestra memoria como sociedad y conservarlas para el futuro. Y es por todo ello que debemos seguir prestándoles toda la atención que merecen. Y hasta aquí lo que fueron los trabajos y estudios realizados durante más de 3 meses en esta importante obra del patrimonio majorero. Y muchas gracias a todos por su atención.